Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Dimas indica que temporalmente se suspende el paso por DPL. Aruba Art Fair una vez más en este mes de septiembre. Nuevo atentado en contra de un congresista colombiano. Ráfagas de viento y lluvias están afectando a Costa Rica. Una joven le hace una broma a su papá con Cristiano Ronaldo. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un placer les saludamos a todos ustedes esperando que hayan tenido un excelente viernes y que ya se alisten para tener el mejor fin de semana. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con lo que fue recientemente mencionado por la directora del departamento de Dimas, la señora Katy Pasquel, anunciando lo que ha sido el cambio que entró en vigor recientemente, en donde ahora las personas, por ejemplo, que van a hacer la petición del permiso, no necesitan pasar por el departamento de DPL. Esto quedó suspendido de forma temporal. En una reciente entrevista, la directora del departamento de Dimas, la señora Katy Pasquel, se refirió al tema de que desde el mes de mayo el requisito para pasar por DPL quedó temporalmente suspendido. Esto quiere decir que los empleadores que quieren hacer una petición, sea una primera petición o una prolongación o un cambio, y ellos tienen una persona a la cual quieren firmar o quisieran seguir firmándole, ellos pueden ir directamente a Dimas a hacer la aplicación. Lo pueden hacer de diferentes maneras, como empleador, en donde ingresan al portal y hacen la aplicación ellos mismos, o muchos de ellos también enviaron a su persona de recursos humanos para hacer un entrenamiento en donde ellos aprendieron cómo podían realizarlo también ellos mismos. Aparte de esto, también indicaron que está vigente el link en el sitio web de Dimas, en donde las personas pueden hacer su petición. El personal de Dimas recibe esta petición y realiza el trámite. Esto es para que también después la persona pueda recibir el recibo de pago, pero también hay una tercera forma que fue introducida con el nuevo manejo, y es que si la persona nunca había tenido un permiso y la persona tiene un estatus irregular y está en la isla desde antes del 1 de julio del presente año, podrá realizar la cita en el Departamento de Progreso y allí el personal lo ayudará y le atenderá con su petición. Por eso el trayecto de DPL está temporalmente suspendido. Cambiando de tema, el cuerpo policial de Aruba, pero también distintas instancias quieren recomendar una vez más a la comunidad para que sean conscientes sobre los correos electrónicos que podrían causar un fraude electrónico, un fraude cibernético. Y es que los delincuentes están al acecho esperando que alguien simplemente dé un clic para así poder robar la información. El Cuerpo Policial de Aruba, en colaboración con el Servicio de Seguridad de Aruba, informa y alerta a la comunidad de Aruba sobre una nueva tendencia de correos electrónicos falsos, los que se conoce como phishing emails, que están circulando en Aruba. Estos correos aparentan ser enviados por alguien que uno conoce, por ejemplo, un amigo, familiar o colega, y suelen incluir un enlace o un archivo adjunto. Esto casi siempre en los correos tienen un tono urgente o le piden tomar acción inmediata, pero también podrían estar dando acceso total a la cuenta de correo electrónico. Una vez los criminales cibernéticos acceden, envían el mismo correo falso a todos sus contactos, permitiendo que el fraude se propague rápidamente de persona a persona y de cuenta a cuenta. Pero ¿qué hacer si ya de pronto hicieron clic y abrieron? Y cambian de inmediato la contraseña, tanto para su cuenta de Outlook o también para Gmail. Cierren la sesión en todos los dispositivos, celular, laptop, iPad, en donde su correo esté activo. Tercero, usar, también según lo que han explicado, evitar usar la versión web de Outlook por unos días. Si necesitan usarla, cierre el navegador completamente. Si no saben cómo hacer esto, pueden buscar a alguna persona de confianza y también podrán reportar el incidente acudiendo a la estación de la policía. ¿Por qué esto es importante? Porque al hacer clic en estos correos maliciosos, los criminales pueden evadir medidas de seguridad como Microsoft Authenticator. Pueden acceder a su información personal, datos empresariales y contraseñas, y muchas veces venden esta información o la utilizan para también cometer actos ilícitos. Y es
esta es una excelente invitación por parte de la Oficina de Turismo de Aruba, pues este 5, 6 y 7 de septiembre, Aruba una vez más vibrará con el Aruba Art Fair. En San Nicolás, otra vez, los grandes muralistas estarán allí pintando las paredes, pero también tendremos un gran evento, el cual se desarrollará durante esa semana. Estamos listos para presentarle un proyecto nuevo que estamos andando preparaciones en lo que es el Art Fashion 2025, así que estará tomando lugar el 3 de septiembre aquí en San Nicolás. Pero antes de eso, estamos comenzando con un proyecto que se llama Master the Art Masterclass, donde te estamos invitando, tú que quieres ser un modelo, pues venga aquí el viernes, sábado y domingo venidero en Casa de Cultura y vamos a tener muchos proyectos para que tú puedas aprender cómo se presenta uno al casting. Estarás 100% listo para lo que es el casting que va a tomar ese domingo. Si quieres más información, por favor suba al artweekaruba.com, vas por donde fashion y consigues todo detalladamente, todo lo que está pasando en el mundo de fashion. Estamos todos en preparaciones para lo que es la Semana de Arte aquí en Aruba, Aruba Art Week, ¿sí? Donde el lunes, 1 de septiembre, vamos a hacer el Art Table. ¿Tú sabes qué es un art table? No, es muy fácil. Es un long table, una mesa larga, donde más de 100 personas van a sentar, van a pintar y van a colaborar juntos pintando la tema justicia. El miércoles 3 de septiembre tenemos el Art Fashion Aruba, donde uno de los highlights va a ser que una niña de 16 años estará presentando su primer colección en nuestra fashion show, ¿sí? Y eso todo gracias a Gigiola Adams, que estará acompañándola y ayudándola con eso, ¿sí? El viernes, sábado y domingo tenemos el Aruba Art Fair, con más de 100 artistas locales e internacionales que van a desplegar sus obras aquí en San Nicolás. Si estás interesado a participar con nosotros, puedes subir a artweekaruba.com y allí puedes comprar todos los boletos que tú quieras. Yo te recomendaría comprar el Art Week Pass, donde puedes entrar a todos los eventos de esa semana. ¿Sí? El Art Table cuesta $100, el Art Fashion comienza a $30 y lo que es el Art Fair mismo cuesta $15 por día o $30 por toda la fin de semana. Si tienes preguntas o cualquier información que necesitas, puedes acudir a la página web artweekaruba.com y ahí vas a estar consiguiendo toda la información que tú necesitas. Así que te esperamos aquí en San Nicolás para el Art Week. No olvides que este fin de semana todo está en Casa de Cultura, donde el Master de Art va a estar pasando y estaremos esperando para que así podamos celebrar juntos la Semana del Arte. Empezamos nuestra ronda internacional, pues lamentablemente en Colombia un nuevo congresista sufrió un atentado. Él lo mencionó a través de sus redes sociales como hombres le dispararon el vehículo donde él se encontraba. En su cuenta de X, el representante a la Cámara de Cambio Radical, Julio César Triana, entregó detalles del atentado contra su vida por parte de un grupo de hombres armados que intentaron detener su camioneta cuando se movilizaba entre La Plata y Paicol en el Huila. Quiero contarle a todos que estamos en el vehículo, nos acaban de atentar, nos acaban de disparar con fusil y pistola saliendo de La Plata. Vengo con los policías, la UNP. Quiero informarles que todavía no hemos recibido apoyo ni de la policía ni del ejército. Luego, más calmado, entregó detalles del atentado del que salió ileso. En una zona de curvas salen alrededor de 6 tipos. Uno de ellos le hace señales al otro, señalando el vehículo. Y de manera repentina los otros dos de los tipos se hacen al frente de la vía y abren fuego contra el vehículo. El vehículo fue impactado 8 veces y en el lugar en el que yo venía, lamentablemente fueron casi 3 impactos en el lugar en el que venía sentado.
Cambio Radical, partido al que pertenece el representante a la Cámara, condenó el atentado. En un comunicado denunció que en repetidas ocasiones hemos denunciado las amenazas en su contra sin que hasta el momento se hayan tomado las medidas necesarias para su protección. Augustus Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, dijo que las denuncias fueron recibidas por la policía. La primera autoridad que se entera de las posibles amenazas y de las solicitudes que están haciendo es la policía. Ha llegado una solicitud a la Unidad Nacional de Protección para ser estudiada en el CERREN y valorada el reforzamiento que recomienda la Policía Nacional. En las próximas horas, la Unidad Nacional de Protección se reunirá con el representante Julio César Triana para hablar de nuevas medidas de seguridad. Pues hablando de este tema, varios precandidatos presidenciales se reunieron recientemente con el embajador de los Estados Unidos para tocar temas importantes, entre ellos seguramente lo que trata la seguridad de ellos como precandidatos a la presidencia de Colombia. Esta fue la foto final. 5 precandidatos presidenciales con opiniones totalmente divididas reunidos en una misma mesa para conversar con John McNamara, embajador de Estados Unidos en Colombia, con el senador republicano Bernie Moreno y el demócrata Rubén Gallego. Y en esa reunión pues se expusieron de lado y lado las quejas y nosotros defendiendo también que aquí sí hay una democracia, que el presidente Petro sí iba a entregar el poder el año entrante. Las relaciones de Colombia y Estados Unidos deben superar y sobrevivir a las diferencias del gobierno Trump y el gobierno Petro. Colombia y Estados Unidos tienen intereses comunes estratégicos. La conversación fue larga, fue interesante y vemos que están dispuestos a ser aliados socios y a vigilar lo que va a pasar en el futuro próximo de las elecciones en Colombia. Los temas de conversación giraron en torno a la relación bilateral en ambos países, las garantías electorales del próximo año en Colombia, el trato con Venezuela y los aranceles del gobierno Trump del 10% a nuestro país, entre otros. Primera es que no cedan a los cantos de sirena que les invitan a hacer un nuevo colonialismo intervencionista en la política electoral de Colombia. Lo que le corresponde a todos los países del mundo y más a Estados Unidos es respetar a los jueces de Colombia y a sus fallos, cualquiera que estos sean. Cualquiera de nosotros puede ser presidente. En 4 años vamos a estar hablando de la misma violencia porque el problema es el narcotráfico. El gran problema que tenemos no depende de ninguno de los presidentes. No pudo Uribe, no pudo Santos, no pudo Duque y no está pudiendo Petro. Entregué una carta explicándoles a estos senadores y una misiva al Departamento de Estado el grave peligro que está hoy viviendo la democracia en Colombia. Entre tanto, en la República Dominicana, ayer jueves se cumplieron 2 años desde el lamentable incendio que afectó una cuadra allí en Santo Domingo, pues familiares exigen todavía justicia por sus familiares quienes lamentablemente fallecieron allí. Los planes de boda de Rudelania Araujo quedaron tronchados aquella fatídica tarde del 14 de agosto del 2023. Su pareja, Juan Mateo, murió en la explosión cuando se encontraba en el interior de la tienda Casa Toledo, donde trabajó por varios años. Como cuando 2 personas se van a casar y el novio deja a la novia en el altar, así me siento yo, porque mi esposo salió y media hora después me llamaron que estaba en este lugar porque ya trabajaba aquí y nunca más pude saber de él. A 2 años de la tragedia en la que 38 personas fallecieron, el dolor, la tristeza y la indignación es latente entre familiares de las víctimas mortales que exigen conocer las verdaderas causas del siniestro. Mira todo para mí, no hay consuelo en esta vida para el dolor de una madre. Pero lo más penoso es cómo el Ministerio Público, que está para esclarecer los hechos, se ha hecho cómplice de los asesinos de nuestros familiares. Que se nos dé una respuesta, que nos digan el por qué no entregan el informe del JO. Al marchar por las calles de San Cristóbal con fotografías de las víctimas, carteles, globos y flores, otros manifestaron que aún están a la espera de la ayuda que les prometió el gobierno. Fuertes ráfagas de viento y fuertes aguaceros afectaron a la comunidad en Costa Rica. Según lo que indicaron, hasta los techos volaron por culpa del viento.
El paso de la onda tropical número 23, sumado al posicionamiento de la zona de convergencia intertropical y el alto contenido de humedad en el ambiente, dejaron gran inestabilidad en el país con fuertes aguaceros, ráfagas de viento y tormenta eléctrica. Este fue el escenario en La Rambla, en Horquetas de Sarapiquí. Los fuertes vientos provocaron el destechamiento del salón parroquial y daños en la estructura de la iglesia católica de la comunidad. Las ráfagas fueron tan importantes la mañana de este jueves que, además del arrancar los techos de algunas estructuras, derribó árboles afectando el fluido eléctrico y dejando sin paso algunas rutas de este cantón herediano. Entre tanto, en el Ecuador hay una gran preocupación, según lo que han explicado muchas familias, pues en lo que va ocurrido de este año 2025, más de 600 menores que acaban de nacer, nacieron y allí fallecieron. Según lo que indicaron, al parecer no hay las condiciones propias en el área neonatal y en el área de pediatría. La tasa de mortalidad neonatal es el termómetro que mide al Sistema Nacional de Salud. Y en el país, 624 recién nacidos fallecieron en apenas 7 meses, según datos oficiales. La Asociación de Neonatólogos del Ecuador asegura que hay un subregistro, pero en la última década no hubo mayores cambios en la cifra. Por cada 1000 recién nacidos vivos, hay entre 7 y 8 infantes que mueren. O sea que si hacemos cálculos, en el Ecuador para el año 2025, si se comporta como se comportó en el año 2023, se calcula que van a morir unos 1.200 recién nacidos, que es altísimo. Un número mayor comparado con países de la región como Chile, Argentina o Uruguay, en donde 4 de cada 1000 recién nacidos fallecen. Para llegar a esos números y disminuir los decesos en esos países, implementaron 3 estrategias: ampliar las unidades de neonatología, adquisición de insumos y controles minuciosos a las madres embarazadas. En el país, según el presidente de la Asociación de Neonatólogos del Ecuador, ocurre todo lo contrario. Médicos, colegas míos me han dicho que en lugares donde tienen que poner hasta 6 niños, tienen que poner 14 niños, por falta de espacio físico. Hay unidades donde una enfermera tiene que hacerse cargo de dar de comer hasta 10 niños en una guardia y tener al cargo de hasta 4 o 5 niños críticos a una guardia. Eso hace que el sistema colapse. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Síndrome del nido vacío. Adoptaron a un perrito parecido al que perdieron. Pay that away. Pay that away. More than just payments. Pay that away. Recharge your phone. Pay that away. Hey, hey, shop online anytime you want. Easy. Fuel your car anytime you want. Pay that away. Pay your bills with Pay that away. Skip lines at the hottest events. Yeah. Buy your tickets online with Pay that away. Pay that away. Say Pay that away. Pay that away. Download Pay that away to experience it for yourself. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Hey Abo, Aruba Airport tá donando a oportunidade para viajar mundo inteiro com sua campanha Win Your Way to Happiness. Com compra de $30 off mais na qualquer tienda ou restaurante, você tem a chance de ganhar travel voucher na valor de $2.500. Aruba Airport com conexão direta na mais de 30 destinações, está conectado com o mundo inteiro. Visita airportaruba.com para mais informação. Aruba Airport, Bo Gateway para felicidade. A campanha aqui está válido até o fim de outubro.
Vou para vacância, porque punta tu aí você também? Sim, Ney! Doc, bota vai dar step. Vamos ver, Doc, vamos ver. Este dias 3 de julho até dia 7 de agosto. Sim, um momento para nos comunicar com Anto também. Custa, o que ainda vai que prêmio. Ah, me gostaria. Bem sério, uma iniciativa de Aruba Tourism Authority. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que muchos jóvenes ya arrancan una nueva etapa escolar en las universidades y muchos de ellos viajan a otros países. Pues cuando esto ocurre, según lo que indican los psicólogos, la familia tiene el síndrome del nido vacío. Sin embargo, hoy les vamos a dar algunos tips y recomendaciones. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Cuando los pajaritos vuelan, a veces el nido puede sentirse un poco vacío. Puede desencadenar una variedad de emociones, desde orgullo y alegría hasta soledad y dolor. La psicóloga Susan Albers de la clínica Cleveland dice que cuando los hijos se van a la universidad o a un trabajo, no es el fin de la historia de la crianza, sino el comienzo de un nuevo capítulo. En lugar de ver el nido vacío, considere que se está ampliando. Su amor, cuidado y guía trascienden las 4 paredes de su hogar a su nueva ubicación. Todavía necesitan de su presencia diaria. Albers recomienda seguir involucrado en la vida de su hijo sin sobreprotegerlo. Si se dirige a la universidad, siga la institución en redes sociales o lea sobre los eventos del campus en el boletín. Esto lo ayudará a hacer preguntas y mantenerse conectado para comprender lo que sucede en su vida diaria. Para afrontar la tristeza, Albers recomienda permitirse identificar lo que siente. Tomar nota de sus emociones puede ayudar a procesarlas y crear un ritual para conectarse, 1 hora cada día cuando pueden hablar o intercambiar mensajes de texto, tal vez entre clases o antes de dormir. También dice que hay que enfocarse en los logros, no en las carencias. Quizás ahora tiene tiempo para un hobby, aprender algo nuevo o hacer voluntariado. También es un buen momento para reconectar con su pareja o amigos o viajar un poco. Recuerde que no solo se trata de ocupar su tiempo, sino de encontrar cosas que le hagan sentir un propósito. No solo estar ocupado, sino sentirse realizado. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos cómo una joven se encontraba disfrutando de un paraíso en Mendoza, en Argentina, dio un paso en falso y quedó totalmente empapada. Caídas épicas sí las hay. Con esta frase, una usuaria describió el instante en el que perdió el equilibrio y terminó en el agua al intentar cruzar unas piedras en un entorno natural en Mendoza, en Argentina. En las imágenes, ella aparece decidida a sortear un pequeño arroyo sin mojarse. Su acompañante le ofrece la mano para ayudarla a cruzar, pero un paso en falso bastó para que la joven terminara sumergida en medio de gritos y risas de ambos. Finalmente, el video cierra como si se tratara de una obra de comedia, un recurso que es muy utilizado para los clips graciosos de plataformas en donde se marca ya registrada. El video se volvió viral y tiene más de 400,000 reproducciones. Allí las personas indican que esos momentos inesperados son reales, pero que también causan gracia. Y si de historias virales se tratan, vean lo que ocurrió en pleno matrimonio. Pues una pareja decidió casarse en un espacio muy natural. Sin embargo, en un momento perdieron el anillo. Sin embargo, la persona que estaba oficiando la boda lo salvó. Muchos indican que podría ser esto parte de un ensayo y no la realidad. Lo que debió ser uno de los momentos más emotivos para una pareja se pudo convertir en una cruel anécdota de no haber sido porque uno de ellos se lanzó supuestamente a coger el anillo. Durante la boda que se realizó en la mitad de la naturaleza, la mujer dejó caer el anillo cerca de una corriente de agua que los rodeaba. Inmediatamente el amigo que ofició la ceremonia y que se encontraba visiblemente emocionado, no dudó en lanzarse a impedir que llegara el río y que se perdiera para siempre.
Su decisión lo llevó a deslizarse por una pendiente y terminar golpeándose al llegar al caudal, pero con el anillo a salvo. El video se volvió viral rápidamente debido a la desinteresada hazaña. En los comentarios, las personas se mostraron un poco dudosas por la veracidad del video, indicando que de pronto podría haber sido algo planeado. Sin embargo, también otros indicaron que consideraban esto como mucha suerte. Después de esto, según lo que indicaron, la pareja allí celebró su boda y en símbolo de su unión, debido a que estar perdido el anillo, sin embargo, también agradecieron a la persona que saltó a recuperarla. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Urgent Care Aruba, pues ellos tienen disponibles los exámenes para las personas que necesitan pasar para lo que trata su permiso en Dimas. En Urgent Care Aruba, los sábados abiertos para ti. Sabemos que entre semanas es difícil sacar tiempo, por eso el examen médico para el permiso de residencia de Dimas también está disponible los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. No necesitan ayunar y es sin cita previa. Aprovechen el fin de semana para ponerse al día. Contacte a Urgent Care Aruba al 586-0448 o también envíe un mensaje al WhatsApp al 597-5549. En nuestra sección de las mascotas de Alejandra les mostramos esta bonita reacción que tuvo una señora cuando se dio cuenta que su hija había adoptado a un perrito muy similar al que ellos habían perdido. Una mujer se llevó la sorpresa de su vida luego de conocer al perrito que su hija había adoptado. Resulta que este perrito era muy parecido a uno que ella tuvo hace algunos años, pero lastimosamente falleció. El video que muestra el emotivo encuentro fue compartido en TikTok. El material audiovisual fue compartido y allí fue publicado y muchas personas empezaron también a darle me gusta. De acuerdo con la publicación, la familia había tenido un perrito llamado Lobo, que falleció hace aproximadamente 6 años. Desde entonces no habían vuelto a tener una mascota, ya que el recuerdo del can seguía muy presente. Para animar a su madre, una joven decidió adoptar un cachorrito similar al que habían perdido. Como pueden apreciar en las imágenes, la mujer estaba sentada en un sofá cuando su hija le dice que le tenía una sorpresa. En ese momento, ingresa con un pequeño cachorro que había adoptado. La madre no podía creer en lo que veía, ya que lucía igual que su antigua mascota y no dudó en abrazarlo y llenarlo de mucho cariño. Y todo porque hoy es viernes. Los dejo con esta broma que le hizo una joven a su papá, donde supuestamente le indicaba que ella estaba haciendo una videollamada con Cristiano Ronaldo. La reacción se viralizó y así fue. Una joven decidió jugarle una broma a su papá, ferviente hincha del Real Madrid y admirador de Cristiano Ronaldo. Para lograrlo, fingió estar en una videollamada con el bicho y llamó a su papá, quien se emocionó al verlo, incluso le hizo una insólita pregunta. La escena fue subida a TikTok y no tardó en viralizarse. Las imágenes allí muestran cuando sabemos que Cristiano Ronaldo habría llegado a Madrid en el 2009 y permaneció hasta el 2018. Sin embargo, uno de los aficionados es el padre de esta joven, quien se emocionó cuando su hija le avisó que estaba en una videollamada con Cristiano Ronaldo. Allí el hombre duda que sea verdad, sin embargo termina confiado al ver a su ídolo hablando y le pregunta que por qué sabía del Real Madrid. Las palabras de su padre hicieron que la joven estallara en risa y terminara revelando que todo se trataba de una broma. ¿En serio? Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, como siempre les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir, estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Sigan con la buena programación que les tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos el próximo lunes. Mientras tanto, que tengan un feliz fin de semana.